Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a charlar hoy en este video acerca de la continuidad de ese tema que empezamos a desarrollar de narrativa transmedia, hablando de prosopopeya, personaje fundamental para este trabajo, una característica, un tipo de personaje que podemos utilizar para este tipo de trabajo, y cómo lo podemos poner en funcionamiento en el contexto de una historia. Para esto vamos a volver a recordar lo que estuvimos mirando desde un video que pasamos, uno de los videos de Disney, perteneciente a la serie Silly Symphonies o Sinfonías Tontas, que durante 10 años estos estudios lo produjeron sin descanso, 75 cortometrajes de dibujos animados, con distintas técnicas, y con el adelanto de que en su momento el cine sonoro, el aspecto sonoro, donde principalmente lo protagónico era la música. ¿Sí? Digamos, unas obras que trajeron una gran experimentación en el campo audiovisual y que dejaron su huella como para que nosotros, en el día de hoy, sigamos todavía admirando estos trabajos y encontrándoles muchos ecos en lo que respecta al cine, a la publicidad, a lo que es toda la cuestión mediática que hoy está presente en el ecosistema mediático. Bueno, para esto primero lo que tenemos en cuenta, eh, y en esto estamos hablando de cualquier tipo de historia, es el hecho de un territorio donde sucede una ficción. Tema principal, tenemos que encontrar un territorio como se encontró en Musicland, este corto de Disney perteneciente a esta serie que mencionábamos, donde hay una isla del jazz, una isla de la sinfonía o una tierra de la sinfonía, un mar de la discordia, o sea, todos creaciones, digamos, una cartografía, un espacio donde se desarrolla la ficción que vimos. Bueno, no tiene que ser sí o sí una isla, no tiene que ser sí un mar, puede ser cualquier espacio imaginativo que tengamos nosotros que desarrollar en función de los personajes que tenemos y la temática que tenemos. Así que yo diría, no se dejen influenciar por este corto, como ha ocurrido en otros años, sino que ustedes traten de crear el mundo del personaje, puede ser una mochila, un botiquín, un armario, un jardín, y lo peor que podemos hacer es poner nuestros personajes en un universo realista, en una fotografía o algo que lo saque de escala y que no sea tematizado. O sea, si yo trabajo en el mundo de la música, como fue este corto, todos los instrumentos, como se ve acá, las construcciones, o sea, todo remite a la forma de los instrumentos musicales y los colores de los instrumentos musicales y la estética que tienen determinados instrumentos musicales. Lo mismo si yo estoy en un mar, mejor dicho, en el territorio que sea, mar, isla, botiquín, mochila, referido al mundo del perfume, de las golosinas, eh, de la fantasía heroica, en fin, de lo que sea, de los objetos que yo trato, eh, tengo que encontrar un mundo y diseñarlo, como estamos viendo en este caso, ¿no? O sea, las construcciones, los edificios, tienen ecos de la morfología, de las formas de los objetos que son los personajes convertidos en prosopopeya. Hasta el puente de la armonía, tiene formas de notas musicales, de pentagramas, de objetos o de partes de los instrumentos musicales y sus personajes, por supuesto. Por lo tanto, todo eso se tiene que ir pensando, desarrollando, todo lo que es el mundo de los personajes, y eso ya es un gran avance porque yo en toda ficción hay un mundo. Ahora, muy bien, también tenemos nosotros los personajes que tenemos que ir trabajando en paralelo, porque cuál es la cuestión? Que una cosa tiene que tener un eco formal, como es en este caso los instrumentos musicales, que tienen
un, unos personajes basados en los instrumentos. Para eso hay todo un trabajo de diseño de los personajes. Estamos viendo elementos de la preproducción de este corto, el cual mostramos y hablamos. Y para ir pensando es tener en cuenta que hay un conflicto que es imprescindible en toda historia, y el conflicto, uno de los que se puede rescatar o hacer la lectura de este corto, es que es una oposición entre lo nuevo y lo tradicional. Por ejemplo, la música nueva o contemporánea en su momento y la música tradicional. Y la música nueva en ese momento estaba eh, identificada con el jazz, con los instrumentos de jazz y también teniendo como figura a este músico caricaturizado a modo de prosopopeya, que era Paul Whiteman, y que está con sus rasgos principales en este instrumento, esta creación de personaje, como el rey del jazz, ¿no? El reino ese que se describe en el corto, el reino de la isla del jazz, él es el rey, obviamente. Y lo acompaña el príncipe de esa isla del jazz, que, cuyos bocetos estamos viendo ahora. Este es el trabajo de bocetos, el trabajo que se debe hacer con color o blanco y negro, en forma ya tematizada, donde se ve el trono, cómo es el trono de este rey, de este príncipe. Y tiene los ecos, las formas, basado en instrumentos musicales típicos del jazz. Platillos, las formas de los estuches de los instrumentos, las escaleras hechas con las panderetas, el trono hecho con los bombos. Bueno, según lo que ustedes elijan para el mundo que van a desarrollar, con los personajes que ustedes eligieron para hacer prosopopeya, tienen que construir un sistema visual verosímil. No es algo real, sino verosímil, donde esos personajes queden emparentados desde el punto de vista formal en ese mundo de fantasía. Acá vemos también cómo los edificios están hechos de esa manera, teniendo en cuenta esas formas, los personajes, y a todos estos personajes tenemos que darles una historia ahora. Tenemos los personajes, tenemos, como hemos dicho, un espacio de ficción, y tenemos que empezar a pensar ahora que estos personajes van a vivir una historia. ¿Y cómo hacemos para crear esa historia? El recurso de prosopopeya nos permite las expresiones, son recursos que se utilizan en la publicidad, o sea, como hemos dicho, es una cuestión de otorgarles algunos rasgos que puedan trasladar emociones humanas, algunas actitudes, todo puede convertirse en prosopopeya, hasta las cosas más insólitas. Y una prueba de eso es la película Emojis, eh, donde estos objetos, estos elementos que están en los teléfonos, estos signos, que no fueron creados pensando en que iban a ser personajes, se convierten en personajes porque se va a realizar una narración, que es la película que se hizo, y que tuvo también la creación de ese mundo que acompaña a los personajes que se eligieron como protagonistas con un nombre, con el diseño de una personalidad, con un rol, porque los personajes en toda historia, es difícil imaginar un personaje que no esté en ninguna historia o una historia sin personajes. Bueno, en toda historia, en toda narración, generalmente hay personajes. Y los personajes son entidades, son sujetos de ficción que motorizan acciones. Esas acciones, secuencias, en el contexto de una historia, hay avances, hay diálogos, hay luchas, hay oposiciones, hay conflicto y hay desenlaces. Entonces,
nosotros tenemos para eso que dotarles de una personalidad y un rol a cada personaje. Nosotros hemos dicho que nos inspiramos en personajes que hicimos nosotros, basados en objetos reales. Ahí está, es importante bautizarlo, y al bautizarlo y ver el objeto y ver lo que simbólicamente representa el objeto. No es lo mismo, como en este caso, un vaso de trago largo que una vasija, ¿no? Que podría ser oriental o de algún pueblo originario, que es para el té. O sea, me comunican ya el objeto cosas distintas. Por lo tanto, yo les puedo poner un nombre que refuerce el sentido simbólico de estas imágenes y empezar a otorgarles una personalidad también en base a lo que representa el objeto para el común de la gente, o también en base a las formas que nos da. Y cómo hago algún agregado para que tenga rasgos humanos, no necesariamente piernas, brazos, todos los rasgos humanos, pero algunos que me permitan comunicar las emociones. Así hicimos una galería, que es lo que tienen que hacer ustedes. En grupo, cada uno de ustedes va a realizar un personaje, darle vida a un personaje, pero a la vez tienen que tener diálogo con sus compañeros de equipo para que todos esos personajes constituyan una pandilla, un grupo de personajes que tengan características bastante parecidas en un punto, pero a la vez que se diferencien lo suficiente para no confundirse. O sea, tiene que hacer sistema, como se dice, tiene que tener rasgos gráficos comunes, aunque tengan personalidades, volúmenes y formas distintas. Bueno, acá nosotros lo hemos pasado a tinta, haciendo unas líneas bastante gruesas, pero cada uno elegirá un poco ese registro gráfico que le va a dar. Puede tener línea o no, puede tener color o no. Eso lo van a ir manejando ustedes de acuerdo a la estética que quieran manejar. Si se meten de lleno en algún género, como puede ser el género humorístico, el género de terror, fantasía heroica, una temática romántica, bueno, habrá que investigar entonces qué colores, qué formas son habituales en esos géneros, en las películas, en las ilustraciones, en las portadas de libros, en fin, en todas las fuentes donde se puedan ver imágenes que hayan hecho que en el imaginario las imágenes las eh, referenciemos como que son de terror, de guerra, fantasía heroica, infantiles, etcétera. Muy bien. Vamos a algo muy tradicional en cuanto a estructuras para crear una historia. Y esto es una estructura aristotélica, una estructura tradicional, pero no por eso menos efectiva en muchos casos. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es tres momentos que puede tener una historia. Lo pueden haber visto tal vez en el colegio secundario, y si no, lo podemos ver ahora y puede profundizarse más. En una obra de teatro, en un corto animado, en un cuento, en un relato oral. Muchas veces están estos tres momentos, estas tres partes de la historia, que es el principio o el planteamiento de una situación inicial, lo que se denomina primer acto, lo que se denomina segundo acto o la parte central de la historia, donde probablemente haya una confrontación o un conflicto, ¿sí? De un paso del primer acto al acto medio o el segundo acto, hay algo que desata una transición, algún hecho, algo cambió que nos llevó a un segundo momento. Y finalmente aparece un tercer acto, hay algún otro hecho que desencadena el tercer acto, un nudo, un conflicto, un desenlace, donde nos lleva a la resolución o al acto final. Muchas historias tienen esta estructura, no todas. Tampoco estamos hablando de cómo es el planteamiento, cómo es la resolución y cómo es el conflicto. No estamos hablando de eso, sino que hay una estructura que puede
resultarles para hacer lo que tienen que hacer para contar una breve historia o una historia no tan breve. Pero bueno, en el caso de ustedes, sí que no va a tener mucha extensión. Esta es una estructura que está presente en este libro que tomamos de referencia, que se llama El viaje del héroe. Es un concepto de Joseph Campbell, ha sido alguien que estudió la cuestión de los mitos, la cuestión de las historias. Y en este libro, El héroe de las mil caras, habla de este viaje del héroe. ¿Sí? El concepto del viaje del héroe es para él un patrón narrativo que está en distintas culturas, que está en los mitos, que están en los relatos orales, eh, y que muestra a un protagonista. Al decir héroe no estamos diciendo que es necesariamente alguien de género masculino, es un agente, un personaje femenino, masculino o cualquier otro personaje de fantasía que no sea humano, que tiene una serie de vicisitudes y una evolución. Y en estos tres momentos que, como mínimo, que tiene una historia, que dijimos la presentación, ¿no? Y el desenlace, el personaje va sufriendo una transformación. A la vez, hay otro autor que se llama Christopher Vogler, que retoma esto que es del siglo pasado, de Joseph Campbell, para actualizarlo y hablar de nuevos relatos que mantienen esta estructura, ya que Vogler es alguien que estuvo trabajando en empresas mediáticas, las grandes empresas que hacen películas como Disney, como Warner, como guionista. Entonces es alguien que desde el oficio tiene mucho para decir y por eso mismo vuelve con una vuelta de tuerca o alguna actualización, a reforzar los conceptos de Campbell respecto a esa teoría del viaje del héroe. Acá se menciona en ambos libros que desde el mito de los mitos griegos, como el mito de Perseo, está determinadas estructuras y elementos narrativos que pueden estar también en Harry Potter, en muchos relatos que hemos consumido o consumimos habitualmente a través de los medios. Buscando a Nemo es también un típico viaje del héroe. O, yendo más acá, y por qué no a una cuestión nacional, el Eternauta. Vamos a empezar a analizar un poco por qué se denomina viaje del héroe y cuáles son las características de esto en esta charla. Pero también vamos a hablar de que esto lo tenemos que plantear en un formato de sinopsis. ¿Mm? Eh, ¿Cómo lo podemos plantear en un formato de sinopsis? ¿Qué es una sinopsis? Bueno, una sinopsis es una descripción breve de una historia. De hecho, el viaje del héroe va a ser una descripción muy breve, unos párrafos, y lo podemos hacer muy relacionado con la sinopsis, prácticamente es muy parecido. Su estructura nos va a dar la posibilidad de redactar una sinopsis, que es una descripción breve de una historia. ¿Se acuerdan cuando vemos una película o vamos a elegir una película en una plataforma de streaming, una plataforma como Netflix o como cualquiera de las que están en el mercado para ver una película? Muchas veces tenemos un avance escrito donde tal vez no nos dicen el final, pero nos dicen muy brevemente de qué trata la historia, qué personajes tiene, qué conflicto pareciera que hay. Lo que no nos dicen es la resolución. Ahora bien, si yo quiero hacer una historia y presentarla a un cliente, si yo quiero hacer una sinopsis para trabajar en equipo, tengo que contar el final también, ¿no? O sea, necesariamente el final va a tener que estar. No se lo diría a los consumidores. Entonces, entre los elementos primordiales de una sinopsis, que no debería tener mucho más de media carilla, están los personajes clave, el contexto de la historia, se hace mención al mundo, que veníamos charlando de la historia, los actos, sin decir que son como los presentamos nosotros, ¿no? Sino que pasa al principio, qué pasa en la parte central, qué conflicto hay y cómo se resuelve lo que se denomina el arco narrativo.
Se escribe en tercera persona, o sea, no lo puedo escribir en primera persona, sino lo escribo como algo que sucede desde una posición de quien conoce toda la historia. Se pone énfasis en el conflicto principal, su historia y su resolución, como hemos dicho, se utilizan verbos en presente, no debe llevar diálogos, ¿m? Y se puede escribir antes o después del guión o manuscrito final, o sea, esto puede dar idea que yo después haga un desarrollo más grande, o bien, como decíamos, una vez que yo ya tengo una novela, o un cuento, o un corto, hago una sinopsis para orientar a los lectores o a los consumidores acerca de qué trata lo que produje. Cuando se escribe antes, entonces, no es esto que estoy diciendo, sino es un plan de obra, un plan de acción. ¿Eh? Y una sinopsis argumental, como sería, como decíamos, como esto que estamos por hacer nosotros, tiene que tener el final de la historia. O sea, el trabajo de ustedes tiene que tener el final, la resolución de la historia para que podamos evaluarla y ver cómo se sigue. Pero bueno, vamos a ver en ejemplos de cómo es una sinopsis de una historia. Y también vamos a ver cómo interactúan los personajes, cómo son los roles. Y para esto vamos a leer la sinopsis de esto que vimos, que es eh, el mundo de la música, este corto hecho por Disney. La sinopsis dice así: en la tierra de la sinfonía todo es tranquilo, la reina, la reina Violín, que es la reina que está en el mundo de la música sinfónica, está durmiendo y su hija corre al balcón para ver la isla de jazz, en donde todo es más animado y el rey saxofón está tocando tambores mientras su hijo está aburrido. Este joven, el príncipe del mundo de la música, del jazz, va al otro mundo, al mundo de la música sinfónica, a buscar a la princesa. Al verla salta y cae en una balsa, va hasta donde ella está, baja las escaleras y se encuentran, los dos empiezan a perseguirse. Cuando la reina los ve y se enoja, los soldados atrapan al príncipe saxofón y lo encierran. El joven escribe una partitura y se la da a un pájaro para que se lo envíe su padre. En la isla de jazz, el rey saxofón está coqueteando con una joven, ukelele, y cuando la va a besar, el pájaro llega, le da la partitura, al verla prepara las tropas para atacar con música. En la tierra de la sinfonía, la reina Violín se prepara para el contraataque. La princesa Violín saca una bandera blanca y trata de detenerlo, pero al ver que no funciona se sube a un bote y va al centro del conflicto con su bandera blanca. El príncipe saxofón es libre y va tras la princesa, cuando la reina ve a la princesa eh, y que y que una nota le detiene la música. Igualmente el rey, al ver que está en el mar y que están en peligro, hace las paces y finalmente se enamora de la princesa y se resuelve este conflicto. ¿Mm? Bueno, ambos reyes se casan. Esto es un poco el resumen, se celebra la boda, construyen el puente de la armonía, etc. Esto quisiera que vea cómo se redacta. Este es el tipo de redacción de una sinopsis. Así que tengámosla como referencia. Ahora, muy bien. Para hacer esta sinopsis, tal vez primero conviene hacer esto, o lo voy haciendo en simultáneo. ¿Qué es lo que nos dice Joseph Campbell acerca del viaje del héroe? Primeramente, hay un planteamiento. El punto uno es el mundo ordinario. Cuando decimos ordinario no estamos diciendo que es un mundo de pésima calidad, sino que es el mundo cotidiano, por ejemplo, del personaje. ¿No? El personaje está, como decíamos, como veíamos en este corto, arranca la acción con el mundo del jazz o la isla del jazz y están muy alegres tocando hasta que pasa algo. ¿Eh? Hasta que hay una llamada a la aventura. El detective en un cuento policial o en un relato policial está en su oficina tomándose un whisky, fumando un habano, hasta que suena el teléfono, hasta que alguien golpea su puerta
y le dice, tengo un caso para usted. Eso ya es la llamada a la aventura, el segundo paso. El tercer paso que dice Joseph Campbell, arquetípico en todos los relatos, puede ser el rechazo a la llamada. ¿Qué quiere decir? Que el personaje en algunos relatos puede dudar, puede tener miedo, puede decir, no me quiero meter en esto. Puede ser que no sepa qué hacer, que crea que no tiene las herramientas necesarias para abordar esa aventura. Pero está el cuarto paso, donde puede haber un encuentro con lo que se denomina un mentor, con alguna entidad, ¿por qué no? Tal vez con algún objeto, que le da valor, que le da sabiduría y que lo orienta en cómo seguir la aventura. Puede ser un sabio, puede ser un ángel que le dice algo, puede ser un libro que lee y le sirve, puede ser un amigo que le da un consejo, en fin, alguien que con su experiencia o sabiduría o su intuición lo empuja y lo aconseja para que vaya al quinto paso, que es cruzar el umbral. Cruzar el umbral es salir al exterior. Ahí vemos que de ese mundo ordinario se sale al mundo eh, distinto, desconocido o especial. Al decirse especial estamos hablando de el mundo que no conoce y que no es lo habitual. En el caso de un detective puede ser ir al puerto, el conflicto es que hay un contrabando, va de noche, no conoce las calles, no conoce el lugar, puede, en el caso de algo que es ficción, puede ir a otro planeta, en el caso de alguien en una historia heroica, de fantasía, puede ser adentrarse en un bosque. Y finalmente aparecen las pruebas, las cosas que tiene que sortear, aliados y enemigos que puede haber y que son oposición, que son conflicto. Hay un acercamiento al lugar, que es el lugar de peligro, y que, bueno, que aparece como algo fantástico, algo que se puede incluir en su mundo tan especial, ¿no? O sea, hay algo que es la gran prueba, pero hay un acercamiento primeramente a eso donde el personaje mide qué es lo que pasa. Empieza la prueba, realmente el desafío puede ser enfrentar al dragón, la lucha con los maleantes, puede ser eh, encontrar a marcianos y convencerlos de los objetivos que tiene este protagonista. Y superada ese momento, superado un poco ese conflicto, la resolución de ese conflicto, empieza la recompensa, lo que logró su objetivo, lo que trae, es el noveno paso, el décimo, el camino de vuelta. En el 11 puede ser algo arquetípico que es la resurrección del héroe. Cuando dice la resurrección es la vuelta al mundo ordinario. Estamos hablando de resurrección desde el punto de vista simbólico. Salió de una zona muy difícil, vuelve a la vida y regresa con el elixir, cuando simbólicamente es esto, ¿no? Con la sabiduría, con el objeto que es el premio, con el anillo, el libro sagrado, el tesoro o la sabiduría. En total, son 12 puntos, lo arquetípico. Hay historias que tienen menos, pero en muchas historias ustedes buscan va a estar esta estructura. Nadie dijo que es fácil, esto lleva su tiempo, así que bueno, paciencia, trabajar en grupo, dialogar mucho, anotar ideas, ir trabajando y metiéndonos en la aventura de crear una historia. Nos estamos viendo, suerte con sus proyectos.